Jesús no podía ser judío porque lo mataron los judíos. Y lo que decía Maradona, la Iglesia Católica habla de compasión y de igualdad, pero cuando llegas al templo de la Iglesia Católica y ahí está lleno de oro, pues uno dice, ok. ¿Qué piensas de Jesucristo? A mí me parece que era el tipo más humano que pudo existir jamás, además. ¿Cómo te saliste de la espiritualidad y por qué decidiste regresar a la espiritualidad? Esta es la primera piedra, mi nombre es Ángel Aillón y este podcast es muy especial. ¿Por qué? Pues porque dice lo que dicen todos los podcasts, que es diferente, pero yo creo que este sí es diferente. Y diferente el personaje que traigo hoy, que de verdad es un gran actor, es un gran ser humano, eso dicen sus familiares, yo no lo sé, pero sí me encanta tenerlo aquí. Por lo menos sí es un gran amigo mío. Mi querido Diego, ¿cómo estás, Mi hermano? querido Ángel, qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Eh, pero sí, además es muy bonito porque nosotros no es que nos veamos mucho, No, en pero realidad sí no. sí hubo desde el primer momento como un chinkling, un enganche súper lindo. Y yo creo Sí, que esas cosas hay que creerlas claro. y Una uno debe conexión, seguir eso. ¿verdad? Sí, eso es que eso uno no dicta los designios. Oye, ¿de dónde eres? Yo soy Samario, Ángel, eso. No, sí lo noté por el acento de costeño que tienes. No, soy costeñísimo, costeñísimo. Costeñísimo, ala. Sí, regio, costeño regio. Pero costeño, eso sala de raca mandaca. Pero sí naciste en Santa Marta, Sí, nací ¿verdad? en Santa Marta y viví 7 años allá. Ajá. Pero primero de Pero, familia pero santanderiana. no salió a la calle en esos 7 años. No, ¿sabes yo por qué es el acento samario, Angelito? Porque ¿Por qué? cuando yo llegué a Bogotá, nosotros veníamos huyendo de la época de las mafias guajiras y de todo el tema de la bonanza marimbera, que ¿Ah, era sí? como la primera oleada de narcotráfico que hubo en Colombia. Se armó una guerra terrible entre varias mafias y hubo varias gente que quedó ahí encerrada, entre esos nosotros, y tuvimos que huir de Santa Marta. Y cuando yo llegué a Bogotá, pues entré en un ambiente a mediados de un curso de colegio. Yo tenía 7 años, y siempre cuando hay debilidad, uno busca montársela al diferente. Entonces Ajá. yo fui esa víctima del bullying, el Ah, sí, distinto. también. Y yo creo que una de las formas de tratar de empatar con el equipo fue anular el acento. Ah, claro, Entonces, ok. yo eso lo entendí mucho tiempo después, ¿no? Pero se burlaban de mi acento porque era distinto. Entonces me imagino que mi reacción y mi defensa fue, pues si se burlan del acento, no hay acento. No, oye, Y pero ahí lo quité. rarísimo porque el acento costeño es chévere. A mí me parece muy bueno. Sobre todo el samario, que es más Es suave. más Samario es más suavecito. Sí. suavecito. No, y de por eso más relajados, ¿verdad? Tú eres así de relajado como la Yo costa. no siempre, no No, siempre, Ángel. ahí tampoco pareces a Mario. ¿Qué pasa? Sí. Ahí se me salen los santanderianos. Así. Ahí es donde sale. No, pero sí hubo una época en la vida que vivía era con el estrés, vivía de mal genio, todo era oscuro, pues. Entonces sí hubo momentos en los que sentía, digamos, que estaba mucho más agobiado de la visión que yo tenía del mundo. Pero ahora sí, ahora en cambio me siento mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más en paz, mucho más aceptando. Dieguito, dando un rápido recorrido de tu vida artística, ¿cuántas películas? Yo creo que 7 u 8, no estoy seguro, pero por ahí, yo creo que siete, Ya 7 más o recordaste un menos. entrevistado que nunca había hecho películas. Le dije, ¿cuántas películas? Me dijo, una o ninguna. 7 u 8, hermano. De pronto 8, de Hiciste pronto una muy 8. buena, hiciste una muy buena hace no mucho que se presentó en Estados Unidos, ¿verdad? Un parcero en Nueva York, Tienes un estándar original en Netflix con con Freddy Freddy, con y Catalina con Guzmán Catalina y con y, Pamela. y con Pamela Ospina. Qué bueno, ¿verdad? Poder llegar a todo eso que gracias a Dios se ha logrado, Diego. Así es. Pero ¿cuál fue la primera piedra de todo esto? ¿Cuál fue esa primera actuación? Tú eres stand-up comedy, he visto Sí, tus stand-up comedy. ¿Fuiste cuentero o sí, iniciaste como claro, stand-up claro, comedy? claro. Yo fui de los cuenteros también, como de la segunda generación que hubo en Colombia. Y yo creo que incluso antes de eso fue la primera piedra oficial, digamos, como Ujú. el asumir que yo quería hacer esto. Pero el teatro, empecé a hacer teatro como muchos, enamorado del escenario en el colegio, Sí. desde recién llegado a Santa Marta. Digamos que yo
tuve una bendición y es que me alié con los malos del colegio, con esos mismos que me hacían Para que bullying. sean bullying, sí. Entonces terminé sabiendo cómo lidiar con la gente que no tiene un lugar en el mundo. Ajá. Y esa necesidad, digamos, de encontrar un lugar en el mundo fue la que me llevó a actuar desde chiquito. Ok, entonces te lanzaste por teatro, fuiste cuentero, me imagino que Chorro de Quevedo y todo esto. No, incluso antes de nosotros, o sea, esa generación vino después. Al Ok. principio había como dos líneas, una línea que era como la universitaria, que nos veían re mal los cuenteros del Chorro de Quevedo porque nos veían así como, A ay, no, los estos son unos-". gomelos. Exactamente, exactamente. Y yo empecé en los Andes con Andrés López, entonces Ah, era no, pero si era todavía peor. gomelo, Sí, si va para claro, los eso sí. Andes. Pues sí, el Chorro de Quevedo a los Andes Sí, hay un salto. está cerquita, Pero pero el hay un salto es grande. salto el Ah, ok, berraco. sí. Y pues yo estudiaba en los Andes, entonces una vez Ujú. me quedé de clase de química, estudiaba sistemas. Y había una plazoleta, la plazoleta de derecho, esa era la del U, se llamaba. Y de pronto vi que empezó a sentarse un poco de gente y yo decía, aquí va a pasar algo. Esto va a ser una manifestación, ¿o qué? Y de pronto vi a Gonzalo Valderrama y Andrés López, fueron los dos primeros cuenteros que vi en mi vida. Y los vi contando cuentos y dije, yo solo, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Contar Yo cuentos. no quiero el teatro. O sea, sí me gusta, pero esto es lo que quiero. Yo solo. Yo Hacer, decir lo que tenía que hacer hacer. tus Claro, era historias y todo. ese lugar perfecto, digamos, para mí, que era Ajá. el lugar seguro, que era el escenario. Ahí me enamoré de eso ¿Y y quedé enganchado. terminó sistemas en los Andes? No, No, pero claro, se ponía a pues contar obvio. cuentos Obvio. y los profesores, oiga, estudie en vez de ponerse a echar cuentos ahí en la plazoleta, pero no hizo caso. Literalmente, ¿Sí? literalmente me puse fue a echar cuentos. No me iba mal en sistemas, pero me aburrí muy rápido y dije, yo Sí, no quiero ser un ingeniero, no quiero, sí. ¿Y sus no lo papás voy a qué? soportar. No, pues Dichosos. obviamente, felices. No, eso, Ah, casi hicieron una fiesta, oiga. no, usted porque no era hijo mío, yo. Yo sería ingeniero hoy. Sería ingeniero en sistemas. Y tendría así la jeta en la nuca, como Qué, decía mi mamá. La qué bueno, mi tendría. hermano. El otro día que estaba Richie también hablando aquí con otro Ricardo Quevedo, nos explicaba lo que es un cuentero, ¿verdad? Sí. Que es como una especie de stand-up comedy, pero mucho más urbano, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista. Cuál fue el primer cuento o cómo se llamaba el primer cuento que usted se Que inventó? yo hice se llamaba Betangela. Era una Se historia. nota que es de los Andes, o sea, no puedo encontrar algo criollo, hermano, Betángela. Betangela era porque era la historia de dos personajes que se llamaban Beto, que era mi mejor amigo del colegio, y Ángela, que era la novia de él. Ok. Entonces él con tratar de seducirla, porque Beto era un tipo de verdad de ascendencia, venía de una familia humilde, y Ángela era una niña súper de mucha plata, y a mí siempre me ha gustado una historia, porque Sí. era mi mejor amigo, Es una que historia de funciona. romance ahí, y él, la única forma que se le ocurrió de tratar de seducirla fue invitarla a un roscón una vez, y ella ahí dijo, yo no, este man no lo quiero nunca, y le regaló se inventó una constelación re falsa a la que le puso Betangela, que era la unión de Beto y Ángela. Entonces por Ok. eso se llamaba así ese cuento, y al final Beto terminaba muerto, pues, pero cada uno que la mente retorcida lo obliga a llevar los personajes al límite y a la muerte. Venga, y usted fue que la primera conquista fue con Roscón o por qué se le ocurrió eso? Yo siempre he sido muy malo para las relaciones, ¿sabes? ¿Sí? Yo he sido muy bruto y a mí me ha costado mucho, mucho relacionarme sentimentalmente, pues sobre todo en esa época al principio, pues además yo era un niño gordo, era un niño raro, tenía el pelo largo, entonces para mí siempre fue muy difícil acercarme al sexo opuesto y Sí. tener una relación. Bueno, y después de la cuentería, ¿qué siguió? Luego yo me fui a estudiar cine a Cuba, Ajá. luego a España y luego a Argentina. Estando en España, yo todavía seguía siendo cuentero, pero obviamente tenía pues este interés por contar historias a través del audiovisual. Sí. Y en España, una vez por error también, todas las cosas bonitas de mi vida han pasado por Por error, error. ¿sabe? He estado en el lugar que uno dice, estoy en el lugar en el que no debería estar y ahí Ahí debía está. estar. Y una vez yo tenía un show, yo siempre he sido muy malo, yo soy muy despistado. Entonces yo tenía un show de cuentería un martes en un bar que se llamaba Libertad 8 en Chueca, en Madrid. Sí. Y yo no llegué el martes, sino el miércoles. Eh, Y está bien que usted fuera bueno, pero tanto no creo que lo fueran a no, no, esperar, ¿no? no. O sea, No, algo no. sí sacó Un de día la no. parte de la costa, por lo menos de Diomedes Díaz, y eso que Llegaron un día llegaron los más tarde a conciertos los como shows. 10 horas más Sí, tarde. tal cual, tal cual.
Llegué y el dueño del bar me dijo, "Tío, que era ayer lo tuyo, pero Vamos a ver. ¿dónde está tu cabeza? Y yo vi que había dos subiéndose y yo decía, pues me puedo subir y me dijo, no, ¿y es comedia? Oye, es stand-up. No me acuerdo cómo le decían en esa época, le decían, tenían otro nombre, pero que era Sí, como stand-up, tal vez algo así. sí. Y me quedé viéndolos y dije, no, esto sí es lo que, no es lo otro. Es esto lo que quiero hacer en la vida. Porque me parecía mucho más conciso y era, para mí era mucho más Y vulnerable. cómo le fue ahí? ¿Bien? Los primeros 3 años fueron terribles, Ángel. Yo era muy deficiente. Yo me acuerdo que nosotros teníamos con Julio Escayón y con Gonzalo de Rama un grupo que se llamaba La Chistosísima Trinidad. Y nosotros terminábamos shows los tres de 1 hora, 2 horas y decíamos, bueno, ¿a quién se le rieron hoy? Y en todo el show sacamos 1 o 2 risas. El salto de fe. Y creo que esa fue una de las cosas que a mí me empezó a definir y entender que había algo que quería hacer y ser terco con eso y seguir adelante. Y Y, durante un año me estuve presentando hasta que empecé como a encontrar mi propia voz, que fue lo que descubrí que era el secreto de todo. Si no claro. encuentro mi voz, nadie me va a oír. ¿Y cómo fue ya el salto al stand-up comedy? Mi hija necesitaba una cirugía. En un oído ya tenía 3 añitos y tenía unos oídos tapados, entonces le tenía que poner unos conductos. Ujú. Y yo había renunciado de puro loco y no tenía plata ni para la cirugía, ni siquiera para el bono, para pagar la prepagada, que por lo menos fuera un bono. Sí. Entonces yo empecé a llamar a todos mis amigos y mis ex jefes y la gente que me daba plata de la cuentería y de la televisión y nadie me quería atender. Entonces en algún momento me acuerdo de haberme sentado y haber dicho, Dios mío, si esto es lo mío, si realmente este es mi camino, te prometo que voy a trabajar no por mí, sino para la gente, pero por ahora, esto es como una nota a crédito, necesito que me ayudes con mi hija. Y a los 15 días, Angelito, me salió una gira de stand-up que me resolvió todos los problemas económicos. Qué A bien. los 15 días. Y me acuerdo que en esos 15 días me dediqué a hablarle a la gente que no tenía un lugar en el mundo. Y para mí siempre todos los shows son para alguien superior. Todos los dedico y doy agradecimiento con los shows. Para mí es una oportunidad de conectarme con ese Diego que no tenía un lugar en el mundo. Asumo que usted es un hombre creyente, ya Sí, sí, nos ha sí. comentado testimonio de esto. ¿Cuál fue esa primera piedra que lo llevó a creer? Primero que todo, ¿en qué cree usted? Yo soy criado católico, mi Ujú. familia siempre fue muy católica, santanderianos Sí. de pueblo además, mi papá era de los santos, mi abuelo era liberal, pero liberal de los que iba a misa en secreto, Mm. porque los liberales no iban, Ah, ¿no iban a no, misa? no podía, porque no, son los godos, eran los que iban a misa. Ah, sí, no sabía. Entonces sí fui criado católico, primera comunión, Ujú. cuando me casé por la iglesia, mi ex esposa era atea. ¿Ah, sí? Y le dije, no, si nos casamos es por la iglesia. A ella le tocó hacer bautizo, primera Ah, comunión, confirmación, el pobrecita. combo 3 en 1 para casarse conmigo. Y digamos que la convicción, que hay unos conflictos que tengo, digamos, con la metodología de muchas formas de la iglesia católica moderna, Ujú. que me conflictúan un poco, pero en principio el origen de donde venimos, pues es el mismo. Y Sí. siempre agradezco, sobre todo trato de agradecer siempre. Pero además la espiritualidad la vivo hoy de otra forma, independientemente de cuál sea el nombre del Padre Creador o del universo, como que le queramos decir. Cree en un ser superior. Claro. Y sobre todo creo en la misión que tenemos todos de seguir ayudándonos a todos nosotros. Eso Bueno, para mí es clave. y cuando, o sea, usted es católico por tradición, por sus Sí, papás que eran fervientemente católicos, y sí. cuando ellos vieron que usted hizo la chistosísima Trinidad, ¿no lo desheredaron? Porque, Casi, casi, porque yo creo que sus casi. papás dijeron, bueno, y ¿Esto este qué le muchacho, está todo lo que le pasando? ¿Cuál enseñamos. chistosísima Trinidad qué? Jovencito. No, más, yo estuve en China un tiempo y me acerqué mucho al budismo, me quedé en monasterios budistas Sí. y regresé con una visión súper budista del mundo. Creo que eso los asustó todavía más. ¿Cuál es la filosofía budista? Dígamela brevemente porque sé que es algo muy extenso, pero ¿cuál es Para esa mí lo esencia? que me conmovió y me enamoró fue la compasión. Ujú. Compasión fundamentalmente y la moderación. Todo en una medida natural y sobre todo la compasión. No, yo no soy por encima de nada ni de nadie.
Pero la Iglesia Católica habla de compasión también. Claro, pero sí, claro, pero y esto es lo que decía Maradona, la Iglesia Católica habla de compasión y de igualdad, pero cuando llegas al templo de la Iglesia Católica y ahí está lleno de oro, pues uno dice, ok, también fue una cosa de poder. Durante el medioevo, la Ujú. Iglesia Católica era el estamento Sí, más sí, poderoso que cualquiera de los tenía un poder reinos gubernamental europeos. muy fuerte. Sí, Inclusive claro. en Colombia se habló de la reforma por muchos años, que era la unión de la Iglesia Católica con el gobierno. Exactamente. Gobernaban prácticamente juntos, ¿verdad? Horroroso. Bueno, Diego, ¿y qué es la moderación? La moderación para mí, es la consecuencia de entender que nada es tan grave como para que tenga que desbaratarte los planes, digamos. Hay Ujú. un concepto que es la sonrisa impasible del Buda, que es que Buda a todo sonreía. Entonces podía estar lloviendo un aguacero el berraco y él sonreía, podía estar muy feliz y sonreía. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros como la ansiedad? Que es que vemos Exactamente. las cosas más arriba de lo que en realidad pueden significar. Mire que hay una cosa, para mí, yo tengo además, esto se lo tengo que decir, Angelito, tengo varias condiciones, digamos, mentales, psicológicas. Una es TIS, que es trastorno de integración sensorial. Yo fui diagnosticado con principios de autismo cuando era chiquito y tengo TDAH, pero entonces yo no puedo disasociar las cosas. Ajá. Para mí todo viene junto. Entonces el arte viene junto a la espiritualidad, el trabajo viene junto a las relaciones, la amistad. Eso, y Sí. además eso lo entiendo hace muy poco. Antes había sido un conflicto constante en mi vida Ujú. hasta hace un año, menos, 6 meses. Esa es la integridad del hombre, ¿no? Exactamente. ¿Qué piensas de Jesucristo? A mí me parece que era, primero, pues un incomprendido, tan comprendido como nadie existió en la historia de la humanidad. Ujú. El tipo más humano que pudo existir jamás, además, pero tan abstracto de las cosas mundanas que se convirtió en el ejemplo de todos. Yo a Jesucristo siempre lo vi más que como, digamos, obviamente era un profeta, pero realmente era un gran filósofo y un gran pensador, no solamente políticamente hablando, sino religiosamente hablando. Hace poco tenía una discusión súper pendeja con alguien que me decía, yo no creo que Jesús fuera judío. Decía, sí. Él Era decía que Y era... vi una rutina de Luis y que hace poco muy bien eso, me decía, no, Jesús no podía ser judío porque lo mataron los judíos. Decía, Sí, no, A realmente los no." colombianos nos matan los colombianos también, no Exactamente, creas, ¿no? O sea, tres exactamente. puñaladas por el celular y después Y ahí salieron fue, y ahí colombianos. fue. Pero sí, siento que, pues primero que era alguien que le hablaba, que le dio voz a los que no tenían voz, que Ujú. creo que eso es parte de lo más bonito de no solamente las religiones, sino en general de la misión que todos tenemos, o que la que tengo yo en el mundo. Obviamente no quiero comparar con Jesucristo, pero le dio voz a las prostitutas, le dio voz a los leprosos, a los presos, le dio vida a los muertos, hizo que la gente que estaba por fuera de un establecimiento tan estricto y tan dominante como era primero la cultura judaica en su tierra, y además estaba invadida por los Ujú. romanos. Había un lugar para la gente y era a través de Jesús y La a gente través que de sus nunca había enseñanzas. sido tenida en cuenta en aquella época eran los fariseos, los grandes sacerdotes, con muchos Exactamente. dineros, con mucho poder, el gobierno, pero el ciego que logra ver, el paralítico que se logra levantar y todo este tipo de situaciones que hacen grande, grande a un hombre que muchos catalogamos el Hijo de Dios, que otras personas lo ven simplemente Un como un profeta. profeta, pero que cambió la historia Sí. al punto de que se habla de antes de Cristo Y y después de después de Cristo, Cristo. tal cual. Entonces creo que la importancia es enorme. Una cosa que te ha enseñado Jesús en sus enseñanzas. El perdón, Ujú. sobre todo eso, la capacidad de dar la otra mejilla, que para mí eso, y de nuevo, Angelito, estas cosas son nuevas. Yo había tenido una vida reconflictuada y a mí me tuvo Dios que desvestir de muchas de las cosas que tenía, Sí. quitármelo todo. Yo en algún momento decía, mira, si vas a hacer de mí el Job del siglo XXI, Ay, no. de una vez explícame, para estar preparado. Hasta allá no llegó, porque Job sufrió Sí. el perdón. Qué bien, hermano. ¿Sabes que una vez le pregunté a un artista muy famoso eso? Le dije, ¿qué has logrado en tu vida? Dice, el perdón. He perdonado a todos los que me han hecho mal. Le digo, no, la gracia es pedir perdón, no perdonar. Exactamente. Sí, no. Entonces, ¿por tu lado qué es? ¿Has perdonado o has Es, pedido es- perdón? es- es tener la capacidad de pedir perdón, pero también de De perdonarme a perdonar. mí, porque muchas de las tristezas que uno carga
que no le permite a uno lograr entender ese brillo que tiene el universo, que tiene el mundo, que tiene la creación, hacer que la vida siga siendo en plano cerrado, es tener que lidiar con la voz interna de uno mismo que todo el tiempo está reculpándolo a uno por cosas que no son importantes. Ujú. Perdonarme a mí fue la primera forma de entender que además uno, cuando es arrogante, uno siente que no tiene que pedirle perdón a nadie, que son ellos los Exacto. que tienen que pedirle perdón a uno. Pero perdonarme a mí fue darme cuenta de que, hijo de pucha, estaba cegado por muchas cosas y que yo sí había sido un tipo que debía pedir perdón por todo. ¿Cuál ha sido el defecto más grande que tú sientes que has logrado descubrir en ti? Porque uno muchas veces tiene muchos defectos que uno no descubre en uno, todos los demás te los ven, pero tú no los ves, y que has logrado trabajar y sacar adelante. Yo sé que es arrogante decirlo, pero la arrogancia, no, es arrogante decir que estoy superando la arrogancia, pero sí, además que la arrogancia viene por capas. Sí, Entonces uno como que quita una capa y dice, "Ah, bueno, ya estoy curado", y dice, no, todavía sigo siendo arrogante. Y sigues mirando otro, ¿qué es eso? Finalmente creo que la arrogancia y la vanidad tienen mucho que ver, vienen mucho de la mano. de acuerdo. Y tiene que ver con la dificultad para aceptarse a uno mismo como es. ¿Qué tal ese genio? Mucho mejor ahora. Sí. Todavía se me sigue saltando el mal genio con cosas con las que, como que cuando me desordenan, creo que tiene que ver, o por lo menos eso le doy la excusa de eso, con las cosas mentales, cuando algo se sale del lugar, o cuando algo entra en el lugar que, si estamos hablando en este momento y me hablan de otra cosa, digo, ¿qué pasó? Si Sí. veníamos también hablando con Ángel. Sí, ¿Por qué sí, ahora sí. me están preguntando qué vamos a almorzar? ¡Un momento! ¿Qué le saca la piedra a usted de alguien? Que diga, esta Ah, persona me ok. saca la piedra. Como que cambiemos las reglas de juego. Cuando Ujú. alguien dice algo, entonces lo que vamos a hacer es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y después lo Y cambian. después lo cambian. Lo que pasa es que yo soy así. Entonces yo de alguna forma me molesta lo que yo veo de mí reflejado en alguien más. A usted cambia las reglas del juego. Claro, claro. Yo digo, vamos a grabar acá y entonces termino, no, mentiras, empecemos allá y tú, pues, ¿qué pasó? Pues ya habíamos empezado aquí. Entonces yo soy de esos. ¿Cómo habla usted con Dios, Diego? Porque todos tenemos un contacto con un ser superior. Hay personas que lo hacen por medio de la oración, hay personas que lo hacen por medio de actividad, otros de pronto simplemente hablando. ¿Cómo habla usted con Dios? ¿Y cómo sabe que es Dios? Esa es la pregunta más bonita. Yo trato de hablar de muchas formas. A veces con la oración, yo trato de orar por las mañanas y por las noches. Yo hago micro cosas, hago micro oraciones. Entonces, 3 minutos orando. Luego hago micro meditaciones a lo largo del día. Y eso es una forma también de comunicarme con Dios, no racionalmente, o sea, no como una conversación, Sí. sino que siento como que es sentarme cerquita Ujú. y compartir ese estado de bienestar y de salud que te da el salirte de lo mundano, pues, Sí. de las angustias, de lo que está pasando inmediatamente alrededor. Como un respiro al Exactamente. resto del día. Entonces, eso lo siento también como una comunicación. ¿Ok? Y hay noches y hay tardes en las que hablamos seriamente. Esa voz es distinta, es una voz mucho más paternal y es una voz más paciente. Ok. Y normalmente me dicen, no tienes por qué entender. Normalmente la respuesta es, no tienes por qué entender. Así como le decían a uno cuando uno decía, pero papá, ¿por qué? Porque yo digo y punto. Porque yo digo de punto. Exacto. Pero ha sido muy claro cuando me ha hecho sí, por ejemplo. Cuando Ujú. el sí es sí, es tan contundente y me he dado cuenta justamente por eso volví a la espiritualidad, porque los sí son tan contundentes y tan no creo. Te Sí. estás mamando gallo, no creo que lo vas a hacer ya. Y a los 2 días o al día siguiente pasa algo que digo, ah, juepucha. Sí, va a pasar. Sí, sí, señor. Me Sí, tienes señor. intrigado con algo, Diego. Me dices, me has dicho ya 2 veces, volví a la espiritualidad. ¿Cómo te saliste de la espiritualidad y por qué decidiste regresar a la espiritualidad? Oh. Yo creo que hay un momento en el que la búsqueda de los sueños termina uno perdiéndose en el mar, digamos, buscando un tesoro que probablemente no es el que uno realmente necesita. Ujú. Y yo en algún momento sí siento que me perdí en un mar de un sueño que yo creí que era el sueño del éxito en la comedia, que era giras completas, estar siempre viajando, dejando la familia de lado, dejando amigos de lado. Había mucho, y creo que esto es
casi una común en muchos de los comediantes, mucho alcohol, había mucho, mucho licor de por medio, noches que yo no dormía, yo empecé a dormir 2 horas diarias, 3 horas diarias, trabajo mucho, entonces mi vida se había vuelto como un embrutecimiento y un poner solamente el trabajo y de ahí a la rumba para no tener nada más ni más dolores cerca. Ya no había espacio para esas microoraciones, para esos micromomentos con No Dios. había, no había. Solamente antes de show, eso siempre fue presente, siempre estuvo Ya antes de como una show. tradición, ¿no? Como algo Claro, tradicional. se volvió Sí, un, algo como de un checklist, ¿no? alambrante, De la lista. Ok, ¿qué exactamente, tengo que hacer? Me tengo que vestir, me ponerme mi micrófono, orar y salir. y salir, tal cual. Ujú. Y eso a mí me trajo, me hizo perder muchos amigos, me hizo perder mucha conexión, me hizo ser una persona que realmente no era quien yo quería ser. Sí. Eh, y en algún momento, y esto tiene que, pues, en pandemia, cuando obviamente esa historia y ese ritmo se acaba, pues porque no se podía girar, simplemente por eso, y estar encerrado conmigo y con mi familia, yo seguía obstinado con el tema de seguir generando dinero, ingresos, ganancias, giras, shows. Se acaba esto y salimos de gira otra vez. Y mantener ese ciclo fue económicamente muy costoso, espiritualmente muy costoso. Y seguí perdiendo muchas cosas. Entonces entré en un momento en el que además finalmente mi matrimonio también se había deteriorado de una Sí, forma grande. en la que tratamos de salvarlo de muchas maneras, pero nos dimos cuenta que iba a ser mejor opción ser amigos. Sí, sí, sí. Eh, y, y entré en una etapa, Ángel, yo creo que fue como un año y medio, en la que hubo muchas depresiones, muchas tristezas, muchos golpes muy duros. Durante mucho tiempo yo escogía qué servicio pagar, porque no me alcanzaba para todos. ¿Qué te hizo entonces pegar ese nuevo reencontrarte con ese momento espiritual? La persona que anda conmigo, Alexandra, que es mi socia, mi manager y mi pareja, también está en un momento muy similar. Y empezamos los dos a decir, hagamos realidad lo que nosotros queremos hacer, independientemente de que lo encontremos o no. Yo un día, estando con ella, tuve una serie de señales. Ella empezó a decirme, cuando girábamos, me decía, olvídate de ese mundo de subirte a un avión, llegar a hacer una entrevista, esa cosa que te gusta frenética, no. Vámonos 2 días antes. Vemos el carro, vemos el camino, te quedas acá, hablas con la gente, llegamos allá, tómate tu tiempo. Em, y un día sentado en una de esas salidas, me acuerdo que estaba pescando y en un descanso de pesca estaba súper tranquilo. Fue de esas veces que se sienta uno a hablar serio y dije, bueno, dime qué tengo que hacer ahora. Y me dijo, enamórate del camino. Sentí así una voz que me dijo, enamórate del camino, no del destino que tienes en la cabeza. A los, qué sé yo, a la semana o 15 días nos invitaron a un viaje en el Chocó a trabajar con una comunidad y ahí empezó toda la historia de cambio y me empecé a enamorar del camino, de Ujú. hacer las cosas como sin esperar un resultado particular, sin Sí. esperar esta cosa de sentirme poderoso, sentirme bien o sentirme satisfecho, ni siquiera. Enamorarme de lo que estaba haciendo porque me di cuenta y lo he descubierto a lo largo de todo este tiempo que siguió habiendo igual muchas pérdidas, Sí, muchos sí, sí. dolores y tal que cuando sigues el camino y de verdad te gusta ese camino, pues que llegue lo que tenga que llegar, no importa, no Oye, tienes pero afán. qué mensaje tan bonito, Diego, porque es un mensaje muy cristocéntrico. Ujú. Sabes que hay una parte en la Biblia tú encuentras que Jesús cuando caminaba de una ciudad a otra, durante el camino era que ocurrían las cosas. La Biblia nunca expresa Wow. lo que hizo en ese lugar, o sí lo expresa en algunas Sí, ocasiones, pero claro. no es lo importante. No es lo que hizo en ese lugar, sino lo que hacía dentro del camino. Y cuando él viajaba de una ciudad a otra, era cuando sanaba a los ciegos, Oh, wow. era cuando sanaba a los paralíticos, era cuando se encontró con la mujer samaritana y Sí. dio esa gran enseñanza. Entonces, en realidad, todo lo que tú me estás explicando, a mí me conmueve porque creo que nos enseña mucho. Nos Ok. enseña a que posiblemente no es el final lo Ujú. que te da la alegría, sino es el camino para llegar allá. Sí. Yo he pensado que el dinero no es lo que te hace feliz.
Lo que te hace feliz es el buscarlo. Sí, claro. Las metas, las Sí, claro. proyecciones, aquí perdí, pero aquí voy a ganar, por acá me muevo y todo lo demás. Ya cuando tienes el dinero ya sientes que ya no hay camino y ya te sientes vacío. Por un lado, claro, porque el dinero no puede ser la meta. Ujú. Porque en cambio, porque también hay que decirlo, el dinero te ayuda a ayudar a más gente. Sí, de acuerdo. Entonces, si tú tienes dinero y sabes que el dinero te puede permitir, qué sé yo, construir, ayudar a una comunidad aruaca a construir un centro de acopio, o ayudar a hacer, a dotar de 5 computadoras una escuelita en La Guajira, el dinero se vuelve también un medio para seguir Claro, haciendo camino. para seguir trabajando. Y eso es lo que estás haciendo Eso es ahora. lo que estoy haciendo. Estás trabajando socialmente, Sí, muy comprometido, uniéndolo feliz. con tu trabajo profesional dentro del humor y todo lo demás. Hay una cosa que estábamos hablando hace poco también y me di cuenta que yo decía, y de hecho lo estaba hablando ahorita antes de esa entrevista, ¿qué es lo que yo puedo hacer por el mundo? Ujú. O sea, ¿por qué realmente, qué dijo Dios? Este es tu don, o sea, esto es lo, Sí. con esto te mando allá para que tú puedas hacer algo por todos tus hermanos. ¿Qué es eso? Creo que soy capaz de hacer que la gente se dé cuenta que nada es tan grave y que con la risa, con el humor, con una sonrisa, contando historias, podamos encontrar ese lugar en el mundo. Qué bien. Y creo que eso es lo que quiero hacer en adelante. Qué bueno ese cambio de proyección, Diego. Yo no lo sabía, pero me gusta muchísimo el que tenga la oportunidad de poder tenerte aquí y poder expresarlo. Hiciste un libro hace poco, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Se llama Bienvenido al Club. Es la historia de un comediante en decadencia que se divorcia, termina enamorándose de su manager. O sea, tiene unos visos autobiográficos. Eso está muy bueno. ¿Cómo te ves en 5 años? ¡Guay! ¡Qué pregunta tan linda y no me la hacían hace muchísimo tiempo y creo que no me la he hecho yo hace mucho tiempo. ¿Sabes cómo me veo, Ángel? Con comunidades, trabajando con gente en todos lados, siendo una conexión entre la gente y sus sueños. Ujú. Qué sé yo, contando historias, haciendo reír gente en una selva, en una ciudad chiquita, en una ciudad grande, donde me pongan. Yo creo, y esto va a sonar re raro, pero creo que soy un misionero de la risa. Pues tienes 5 años para lograrlos a Bueno, partir señor. de hoy. Así que ese es un compromiso. Bueno, señor. En 5 años, Todo el hermano, vamos a hacer un segundo podcast y vas a decir, lo logré hacer. Bueno, señor. ¿Dónde te consigue la gente, Diego? Normalmente estoy en mi casa, entonces Sí. pueden pasar por allá, timbrar y De- preguntar. Dirección, por favor. En- Mejor por las redes Mejor sociales. hagámosle redes sociales. Instagram, @el Diego Camargo, canal de YouTube, que es donde están estos documentales que te digo que ahora hago que me hacen feliz buscando los secretos mejor guardados de Colombia. Sí. También @el Diego Camargo, es el canal oficial. En Facebook, Diego Camargo, y en Twitter, es que no sé, todas esas redes, @el Diego Camargo. Diego Camargo, por ahí Diego por Camargo, algún lado sí. aparece. Pues es que como hay un Diego Camargo que es ciclista y otro que es cantante popular, entonces el que no es ciclista, yo no me he ganado ninguna vuelta a Colombia. Sí, sí, sí. Ni es que cante muy canto, bonito, ¿verdad? Ni canto, ni- Entonces es el otro. el otro, el menos talentoso. Ese soy yo. El Señor te siga bendiciendo, querido amigo. Muchas gracias, Y Ángel. sigas teniendo ese corazón que logre complementar, digamos, toda esa parte artística con esa responsabilidad social. Gracias, mi querido Diego. Gracias, Ángel. Gracias. Esto fue La Primera Piedra. Con Ángela y yo. Ese soy yo. Terminamos hoy con La Primera Piedra. Te esperamos próximamente en otro podcast y por favor, mientras nos volvemos a ver, que no te saquen la piedra. Chao.